Padre, gracias por tu presencia en este lugar, porque eres palpable, Señor, porque estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor, y queremos que toque cada uno de nuestros corazones. Tenemos hambre de ti, como hemos cantado, Señor. Que tú te manifiestes con poder en esta hora, que tú te manifiestes como quieres hacerlo. Te damos toda la libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar en esta noche de un salmo imprecatorio, de esos salmos donde el autor cuenta su dolor, ¿no?, por las injusticias de los opresores. Y es un salmo donde justamente se llaman así porque está orando, pidiendo que esos opresores puedan ser juzgados y condenados por el Señor. Y entonces les invito a abrir las Biblias en el Salmo 129, 8 versículos. Y dicen así. ¿Todos lo tienen? Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Un salmo que, además de ser un salmo imprecatorio, también está dentro de los salmos de ascensión. No sé en las Biblias de ustedes, no en todas las versiones, pero por ejemplo en la Biblia de las Américas tiene un cuadradito que dice: desde el Salmo 120 hasta el 134 son salmos de ascensión. ¿Qué significaba? Que todos los peregrinos de Israel que subían 3 veces al año hacia Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, ellos iban cantando, todo ese largo camino cantando estos salmos que nosotros tenemos entre el 120 y el 134. Y este era uno de lo que ellos cantaban. Entonces, a medida que iban subiendo, porque Jerusalén estaba más alta, ellos expresaban a Dios sus experiencias, expresaban a Dios su confianza, y qué hermoso que lo podían hacer como pueblo. ¿Por qué? Porque para ellos Jerusalén era su hogar, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. No sabemos el autor de este salmo y pasa mucho con estos salmos de ascensión. Muy poquitos, hay 2 o 3 de David, 1 de Salomón, y todos los demás son salmos desconocidos el autor. Pero el pueblo sabía las canciones y adoraban a Dios de esta manera. La tercera particularidad que tiene este salmo es que no se sabe exactamente el tiempo justo de cuando ellos hablan de esta experiencia. ¿Por qué? Porque como ahora vamos a entrar a verlo en más detalle, Israel había sido exiliado en varias oportunidades. Y no solo exiliado, sino que también sufrió muchos
pogromos, o sea, masacres, y también al final de los tiempos ya más cercanos a nosotros, el Holocausto. Entonces los enemigos, vez tras vez, estaban tratando de destruir al pueblo de Dios, pero Dios estaba con ellos. Dios los protegía una y otra vez. Por eso ese es el énfasis del canto y de lo que el salmista quiere expresar. Siempre el Señor nos ha socorrido. Y esta es nuestra confianza, porque cada vez que estemos en peligro, Dios es por nosotros. Por eso decían con total seguridad, pero, o más, de acuerdo a la versión, no prevalecieron contra mí. No prevalecieron contra mí. Y él comienza diciendo, mucho me han angustiado. Y mucho nos habla de gran cantidad, de más de una vez, de muchísimas veces. Y nos pone un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Desde mi juventud. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que Israel nace como nación a partir de una familia. José es vendido por sus hermanos, llega a Egipto por una serie de circunstancias que Dios permite, hay hambre, todos los hermanos y su padre suben a Egipto, van a Egipto y allí nace esta nación que Dios elige para sí, que Dios elige como su pueblo. Y allí en Egipto se levanta un faraón que dice la Escritura que no conocía a José y viendo cómo este pueblo se multiplicaba y crecía, determinó un plan para poder aniquilarlo, un plan para poder controlarlo y lo sometieron a esclavitud. Y allí estuvo Israel debajo del látigo de todos esos capataces. Pero no fue el único exilio. También fueron exiliados, 400 o más años estuvieron en Egipto, sufrieron otro exilio a Asiria, un tercer exilio a Babilonia, donde estuvieron 70 años, toda una generación, y se cree que este salmo está en este tiempo. Cuando volvieron de Babilonia, aquellos peregrinos cantaron que de la mano del Señor habían sido sacados de la esclavitud. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Eso es lo que puede decir Israel, dice el salmista, porque siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. La juventud de Egipto se toma, de Israel se toma ese tiempo en Egipto. Así lo dicen los profetas, cuando hablan de Israel, del tiempo de su juventud, tanto en Jeremías como en Ezequiel. ¿Cuál es la razón de esa confianza que el salmista tiene al escribir? Que por más que intentaron años atrás, todos los que podían recordar, siempre el Señor los había sacado. Entonces los desafía a no desalentarse, porque así como Dios los socorrió una vez y otra vez y otra vez, antes, ahora, siempre el Señor iba a estar con ellos. La misma mano poderosa de Dios a su favor en todo tiempo. En todo tiempo. Pero usa una figura muy llamativa aquí el salmista y dice, sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Cuántos vieron alguna vez un campo arado, ¿no? Es esa tierra que se va rompiendo,
que se deshace al andar del arado y que va haciendo un surco. Esta es la figura que el salmista usa para hablar de lo difícil de la situación de Israel, de lo que había sufrido el pueblo de Israel. Los azotes en sus espaldas a lo largo de todas las esclavitudes que habían sufrido. Y dice, hicieron largos surcos. ¿Por qué? Porque fueron largos en el tiempo, largos y profundos. Y él entonces hace una declaración. Jehová es ¿qué? Es justo. Jehová es justo. A pesar de todo lo que vivieron, sí. Porque las promesas de Dios fueron sí y amén para el pueblo de Israel. Todo lo que Dios les prometió, siempre Dios los cumple. Y dice que cortó las coyundas, o sea, todo ese manojo con que se ataba al buey, todo ese manojo de cuerdas, fueron cortadas por la mano de Dios y ellos fueron librados. Y aquí hace el reclamo. Y él dice, todos los que aborrecen a Sión sean avergonzados. Y después dice como, gracias, como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Así quiere que pase con todos los enemigos. En los tejados se juntaba apenas un tantito de arena, de polvo, de tierra, así que hierba salía, pero rápidamente con el calor en la tierra de Palestina se secaba. Tan rápido se secaba que dice que los segadores ni llegaban a juntar algo y mucho menos poder hacer un manojo, una gavilla. ¿Qué está deseando? Que este verde, apenas verde de los enemigos, enseguida se seque. Enseguida se seque. Y después dice, y que ni siquiera nadie que pase los bendiga. Porque cuando Israel, el pueblo, estaba cosechando y había alguien segando ya su campo, todo el mundo que pasaba saludaba con alegría y los bendecía. Dice que ni esto pase con nuestros enemigos. Duro, pero es el canto que ellos levantaban a Dios, mas no prevalecieron contra mí. Si nosotros volvemos al verso 1, yo quiero que por un minuto pienses en una etapa de tu vida. Para Israel era desde mi juventud, comenzando en mi juventud. Y que allí pongas tu nombre. No Israel, sino tu nombre. Cada uno de nosotros, una etapa donde sufrimos opresión, una etapa donde Dios nos libró. Y esas opresiones pueden venir a nuestra vida de maneras muy diferentes para cada uno. Tal vez para muchos la opresión comenzó aún en la niñez, en hogares donde sufrieron violencia física, violencia que eran golpes, que eran gritos, que dejaban huesos rotos, que dejaban cortaduras, que dejaban magullones. Y tal vez nosotros nos podemos sentir identificados con esta clase de opresión que hemos vivido en nuestra niñez, que pudimos haber vivido en nuestra juventud, que para muchas mujeres, lamentablemente, la estadística cada vez es más alta, sufren en sus hogares. Golpes, maltrato. Tal vez los opresores usaron el abuso verbal. Y tal vez muchos de nosotros hemos sufrido ese tipo de abuso en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. ¿En qué etapa de nuestra vida?
que se nos ha dicho palabras hirientes desde que no teníamos valor, y esas palabras pueden venir aún desde nuestros propios padres. Desde nuestros propios padres. Y qué difícil se nos hace cuando estos opresores nos han dicho palabra tras palabra, marcándonos que éramos inútiles, que no teníamos valor, haciendo chistecitos cuando estaban los amigotes, con connotaciones sexuales tantas veces, expresiones verbales que fueron opresiones tremendas para nuestro corazón. Tal vez pudieron haber sido agresiones sexuales. Y también pudo ser en la niñez, pudo ser en otra etapa de nuestra vida, pero que dejan marcas muy fuertes en nuestro corazón. Se define el abuso sexual de esta manera: distorsión del proceso normal de desarrollo sexual como Dios lo diseñó, ya sea a través de estímulo visual, emocional o físico, por medio de seducción, subyugación o medios satánicos. Esta es una definición de abuso sexual. Puede ser por lo que vemos, visual. Puede ser emocional, porque el agresor comienza a decirnos que somos su especial tesoro, que nadie nos quiere como esa persona nos quiere, y seduce especialmente a los niños de muy tierna edad. Puede ser por subyugación, porque usa la violencia física contra nosotros, y como es más poderoso, nos someten. Entonces, ¿cuándo se puede dar estos abusos sexuales? Debemos prestar muchísima atención, porque son muy altos los índices de abuso sexual en la sociedad. A veces, cuando vemos inversión de roles entre madres e hijas, y las niñas pequeñas se las llama como la novia de papá. Esto es una aberración. Y esa chiquita juega este rol inocentemente. La novia de papá. No es la novia de papá. Pero ella no logra entenderlo. Puede ocurrir abuso sexual cuando los niños duermen en situaciones no apropiadas. ¿Qué significa esto? Que pueden compartir la cama con los padres. No saben cuántos casos hay así, niños durmiendo en la cama con sus padres, con alguna persona llegada a la familia, con hermanos más grandes. Y muchos abusos comienzan así. Muchas caritas vienen a mi corazón ahora pensando en ellas, que las obligaban a dormir entre el padre y la madre. Y mientras la madre se dormía, el padre abusaba de ella. Dormir en habitaciones muy cercanas, donde a veces hay solo una cortina y los niños escuchan la relación sexual de sus padres. Atenti con esto. No los abusan físicamente, pero para el niño escuchar la relación sexual de sus padres hace el mismo efecto emocional que si lo hicieran contra él. Entonces, cuidemos, no importa que sea en un rinconcito, pero separados de la habitación. Me acuerdo en Liniers todavía una pareja, se llevaban bárbaro, era una pareja que ya desde el noviazgo uno los veía muy bien. Se casaron, al poquito tiempo fueron papás,
Y ella me decía, ay, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero ahora no puedo, dice, responderle a mi esposo como lo hacía antes y él me reclama porque era lógico. Entonces ella primero pensó que por el cansancio, que por esto, que por aquello, y se lió. ¿Me escuchan igual? ¿Y qué pasaba? Que el bebé recién nacido estaba en la habitación de ellos. Y como el espíritu hace, yo le dije, ¿dónde duerme el bebé? Fue lo primero que me pasó por la cabeza. Y con nosotros, le dije, no. Digo, si no tenés otro lugar, poné el cochecito, la cuna, en el baño, donde sea, pero sacalo de tu habitación. Y lo hizo, y la relación se restauró. Y fue un bien para el bebé, porque un bebé, aún de bebé, escuchan sonidos que no les son buenos. El niño debe tener su espacio, los padres el propio. Cuidado cuando formamos parejas, que son recientes padrastros, hombres que apenas conocemos y que por allí los dejamos largas horas con nuestros hijos. Hay muchísimos abusos que vienen por parte de los padrastros. Si están en pareja, no quiero que tengan terror, pero cuidado, es un alerta. Hay contextos de mucha desprotección para los niños. No es muy común aquí, tal vez en Buenos Aires, pero yo que me ha tocado pastorear en el interior y que vengo de la hermosísima provincia de Entre Ríos, allí era muy común los hijos de crianza. Estos niños también están expuestos a muchas situaciones difíciles, hijos adoptivos, chicos huérfanos que están en asilos o en hogares. Es tremendo lo que uno puede llegar a escuchar de todo lo que han vivido. A veces conocí una mamá, era la mamá de un compañerito de Pablo de la escuela, y ella quería que su varón, su nene, fuera bien hombre. ¿Y qué le puso? Una película pornográfica. Pobrecito, 8 años, 9, no me acuerdo, por ahí tenían. Ese nene llegó a la escuela el otro día y hizo un desastre. Ahora, ¿a quién disciplinábamos? ¿Al niño o a la madre? El que llevó la reprimenda, el que fue todo un escándalo, fue ese chiquito. Pero en realidad la responsabilidad era de los padres. Entonces, cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestros hogares, cuidémonos de los opresores. Hay un abuso muy poco, no fácilmente descubrible, que es el abuso emocional. Porque no nos resulta fácil detectar las situaciones. El abandono que algún papá o alguna mamá puede hacer del hogar es un abuso emocional para el hijo que lo vive. O estar en una familia con varios hermanos, los padres tan agotados que no tienen tiempo para prestar atención a las necesidades emocionales de sus hijos. Mamá, mamá, te quiero contar. Bueno, después. Y ese después nunca llega. A mí me aterra ver las salidas de la escuela ahora. Ustedes también lo verán, ¿no? Los chicos salen con todas las novedades y las madres van. ¿Sí? ¿Y qué van viendo? El celular. No se enteran una sola palabra de que los niños les están contando. Abuso emocional. Un abuso emocional es un castigo o un maltrato inapropiado. ¿Y en qué casos estamos hablando? Tuve un compañero también de Pablo. Fue un grado muy especial el de Pablo. Que la mamá, cuando se enojaba,
los padres, porque en realidad eran los dos, los dejaban encerrado en un sótano toda la noche y a oscuras. Terrorífico para ese niño. Cada vez estaba peor, cada vez se comportaba peor. Y era algo tan simple como esta disciplina inadecuada para él. Conocí una persona que la obligaron a dormir en un gallinero, siendo una criatura. A veces los castigos vienen por romper un juguete que era el preferido de ese niño o de esa niña. Me acuerdo de una mujer en Liniers que le habían regalado con mucho esfuerzo los padres patines y ella estaba re feliz con sus patines. Un día que el papá se enojó con ella, agarró uno de los patines y se lo rompió. O sea, él mismo había hecho el esfuerzo por comprárselo y él mismo después lo rompió. El dolor de ella, aún de adulta, porque siempre recordaba, porque nunca más se los pudieron comprar. O a veces queremos castigar a nuestros hijos y les negamos el viaje o la salida que por tanto tiempo le hemos prometido. He escuchado hasta de un viaje de egresado ya pago, que los papás se enojaron y no lo dejaron viajar. Esos son castigos desmedidos que solo provocan un intenso dolor en la vida emocional nuestra, de los niños especialmente. O también puede ser un abuso emocional, las cargas emocionales que no son apropiadas. Cuando hay hogares donde el alcoholismo es frecuente, ¿cuántas veces son los niños los que tienen que ir a buscar a los padres a los bares? No es una responsabilidad para una criatura, pero sin embargo son enviados. Y ese niño cargado de vergüenza entra allí, vamos papá, y lucha con ese papá que a duras penas se puede tener en pie para llevarlo de regreso al hogar. La sociedad moderna sufre con otra situación muy común, opresores, como es el bullying. Y como es más moderno y lo conocemos mejor, todos sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Esa burla, esa falta de respeto, esa desconsideración, o tomar de blanco a uno, ¿no? Y comienza uno, la chicana, y la sigue el otro, y ahí queda encerrado, ya sea personalmente en las escuelas, ya sea por las redes sociales, pero el bullying está haciendo muchísimo daño, opresores. Y hoy, lamentablemente también, tenemos que hablar mucho del abuso espiritual. Es tremendo que tengamos que hablar de abuso espiritual, de abusos cometidos dentro de nuestras iglesias. ¿A cargo de quién? Generalmente de los pastores, generalmente de personas en liderazgo, que creen que son los dueños de las vidas de los que componen la congregación. Y no dice eso la palabra de Dios, todo lo contrario. El deber es velar, es cuidarlos, es atenderlos. No enseñorearse, no ser los dueños que dicen dónde pueden ir, dónde no pueden ir, cuándo y cómo. Y las personas salen heridas y algunas no quieren saber ya más nada con el Señor. Pero ¿qué nos dice Dios? Mas no prevalecieron contra mí. Porque si estamos acá, si podemos estar en su casa, sabemos que de alguna manera Dios nos ha levantado, nos ha rescatado y nos ha traído hasta aquí. Qué bendición
que, como dice el verso 3, Dios cortó las coyundas de los enemigos. Hay opresores a nivel laboral, hay opresores en todos los campos, pero Dios es el que nos da la victoria. Dios es Dios justo, Jehová es justo, dice el salmista, y nosotros podemos declarar lo mismo. Dios es justo. Entonces, no importa las heridas por las que hayamos pasado, porque en Cristo somos libres, en Cristo somos sanados, en Cristo tenemos nuevas oportunidades. La Biblia dice en palabras de Jesús que el infierno no podrá contra los hijos de Dios. Dios guarda su iglesia y siempre va a tener hermanos que nos abracen, que nos contengan, que nos sostengan y que nos muestren el amor y la verdad de Dios. Amén. Siempre vamos a encontrar personas, líderes que nos cobijen, que nos tomen, que nos escuchen y que nos ayuden a resolver estas situaciones. Porque Dios es amor y Él cumple cada una de sus promesas en nuestras vidas hoy todavía y lo seguirá haciendo hasta la eternidad, hasta la eternidad. Él pone aceite sobre cada una de nuestras heridas. Él pone aceite en cada una de estas heridas. Y yo he visto muchísimas personas que han pasado por las historias más tremendas que ustedes se puedan imaginar, con toda esta cantidad de abusos. Y sin embargo, cada una de ellas es hoy un testimonio viviente del poder de Dios. Y hoy Dios las usa para consolar y para ser de bendición a otras. Y Dios liberta a todos los varones de la misma manera, porque Dios es justo. Entonces, no importa las situaciones. Comenzó en la niñez, fue en la juventud, fue en nuestra edad adulta, fue más adelante. No importa qué tipo de opresor, tal vez fue más de uno, porque eso es lo que nos pasa, que no todos reaccionamos ante los opresores de la misma manera, pero Dios nos comprende a todos, nos da la salida a todos y todos podemos tener la victoria en Cristo Jesús. Dios restaura las heridas. Dios es el que restaura nuestras vidas, el que le da propósito, que le da sentido y que le da valor. Nosotros debemos creer todo lo que Dios dice de nosotros y saber que su palabra es verdad. Si vamos a medirnos, si vamos a cotejar lo que nos dijeron otros y qué nos dice Dios, sabemos que lo que Dios nos dice es verdad. Yo sé que muchos han sufrido aquí a causa de opresores, pero sé también que Dios es el Dios que va a levantar nuestras vidas para ser testimonios de su amor y de su poder. Y podemos decir, cada uno de nosotros, mas no prevalecieron contra mí. Amén. ¿Lo decimos juntos? Mas no prevalecieron contra mí. No prevalecieron, no podrán hacerlo nunca. No podrán hacerlo nunca. Podrán tener por algún corto tiempo la sartén por la mano, pero Dios es el que nos libera. Así como liberó a Israel, lo hace con su pueblo en el día de hoy. Bendecimos su nombre y le decimos gracias por ese infinito amor. ¿Nos ponemos de pie? Bendito sea tu nombre, Señor.
Te damos gracias porque eres Dios justo, como leíamos recién. Gracias porque nuestros opresores, nuestros enemigos, no han prevalecido contra ninguno de nosotros, porque somos tu pueblo, porque somos tu iglesia, porque tú, Señor, nos has rescatado. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí te hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Y hoy podemos decir que hemos sido sanados por tu poder liberador. Gracias porque tú hiciste nuevas todas las cosas y todo aquello malo que hemos pasado, tú, Señor, lo has transformado para bien, para poder ser testimonio a aquellos que están sufriendo, para poder llevarles una palabra de esperanza, una palabra de vida eterna. Gracias, gracias por ese amor inmensurable que tenés por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por tu obra en cada uno de nuestros corazones. Señor, te bendecimos porque eres el Dios fiel que peleas nuestras batallas, porque eres el Dios fiel que nos sacas de cada situación difícil y porque cada vez que estamos en angustias, tú, Señor, nos levanta y, como decía David, y nos llevas a lugares espaciosos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por tan grande obra a nuestro favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.